Sí. El vivo de todo color para Venezuela y el mundo. Ándale. Se lo voy a mandar a los de la embajada. Ahorita. Con Zapata atrás, mira. Para que se vea. La 11 para el mundo. En Huilingo, Madera y Mújica. Vamos iniciando. Compañeros, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas. Todas las personas que están aquí el día de hoy en esta reunión que hacemos de reflexión, de debate, de análisis y de amigos sobre todo, para podernos ver y poder conocer lo que pensamos respecto a diferentes temáticas. El día de hoy tenemos aquí el gusto de tener a un gran amigo, activista, maestro y sobre todo es una persona muy solidaria y una persona con mucho conocimiento, y nos da mucho gusto que esté con nosotros Walter Martínez, para quienes no lo conocen, pero yo creo que aquí todos lo conocemos. Hay un tocayo mío en Cuba. Ay, sí, también es cierto eso. El compañero vino porque se creía que era él. Que era él. Sí, fíjate que a mí me pasó lo mismo una vez. Yo decía, va a haber una conferencia de Walter Martínez y yo dije, ay, ¿a poco vino el que además es militar? Y yo decía, ¿por cómo que vino? Pues quién sabe, total, dije, bueno, lo voy a ver ahí por el internet, y resulta que no, que era allá en Venezuela, y si era el otro, yo dije, no era mi amigo. No, pero Lo curioso que a él yo lo conocí en la escuela de aviación allá. Pero él se fue, se dio de vaca de cadete. Sí, yo seguía hasta el final, hasta que vino la dictadura y me vino en la embajada. Pero también hubo un comentarista de televisión. Ese es, Dosier. Ese que ahí sale. Ese de los Dosier. Sí, Que Dosier, que trae el su... ciudadano. Hace tiempo que no está. Sí. El que trae fue a el una pase. conferencia, Sí. ¿sí? Y creyeron que era el Era él. otro. Pues así le pasó a él No, ahorita. pero muy contento de estar aquí presente con el amigo también. Qué bueno. Totalmente. Bueno, pues... Este es nuestro Walter. Este es el de nuestro la Ciudad de Walter. México. Ya voy a poner así en la De próxima los invitación. movimientos ¿Quién viene? sociales. Nuestro Walter, para que no lo confundan. Eso sí, Nuestra igual América. que nuestra El América. de así nuestra es. América, sí. Sí, y bueno, pues, ¿por qué nos convocamos el día de hoy y por qué buscamos que fuera Walter quien nos acompañara para poder reflexionar por la situación que está pasando en América Latina, en especial ahorita en el Caribe, y sobre todo teniendo como blanco a Venezuela, a la República de Venezuela, República Bolivariana de Heroica. Venezuela, Heroica. heroica además. Entonces, realmente me parece muy importante que todos reflexionemos, que tengamos elementos para poder argumentar con la gente que se dedica a repetir las noticias de mentiras y las acusaciones contra un pueblo hermano y sobre todo contra sus dirigentes. Es como cuando aquí se dedicaron a hacer una campaña sucia contra Obrador. Exactamente lo mismo están haciendo ahora en Venezuela, y son los mismos poderes de derecha, poderes fácticos, que nos tienen a todos atrapados con medios de comunicación, con el consumo y sobre todo con el capital financiero. Y lo que van son por las riquezas del pueblo de Venezuela. Y entonces, ¿quién más para hablarnos de Venezuela? ¿Quién mejor que él? Pues no hay, la verdad, porque como ya nos adelantó, él pues se formó en el ejército en Venezuela, y pues les voy a leer un poquito de su semblanza para que lo conozcan. Estuvo ahí, ya nos lo dijo, hasta que fue la dictadura, ¿no? Entonces, Eso fue en Uruguay. Perdón, en Uruguay, en Uruguay, perdón. Entonces, después del golpe de Estado en Uruguay, pues él se tiene que, ya era para ese tiempo, como bien nos lo comentó hace rato, ya era mayor de la Fuerza Aérea, o sea, no era apenas principiante, ya era un mayor. Y junto con otros compañeros militares que se opusieron a la dictadura, pues es perseguido y acosado y se asila en la Embajada de México. Ya esa también es algo que nos puede comentar de sus vivencias ahí, ¿verdad? De la situación tan trágica, y ya me imagino lo difícil que era eso. Ya después de algunos meses, ¿cuántos meses fueron, Walter, que estuvo en la embajada? 3 y medio. Después de 3 y medio meses. Pero sí,
muy bien, la verdad. Yo llamaba a México por las canciones. Claro. Iba, te voy a contar una anécdota, ¿no? Iba yo a una radio que llamaba México Canta, pasaba todas las CBMS, de Jorge Negrete, todas esas cosas. Entonces yo iba a visitar a un amigo que trabajaba ahí, entonces venía y llamaban por teléfono y decía, sí, qué bonita, no me puedes poner esta canción. Entonces venían a buscar una invitación para los bailes, entonces yo veía las semanas que venían, ya las invitaba a bailar. En ese momento tenía un novio, ahí típico de años, en la flor de la vida. ¿Y cuando estuviste en la embajada, cuántos años tenías cuando eras mayor? Espera, yo te voy a decir bien. Cuando estuve en la embajada tenía 30, llegué acá en el 76, voy con el año, tenía 36, tenía 35 años. O sea, muy joven para ser ya un alto mando y además para ser tan importante que te tuvieran que perseguir, porque no persiguen a cualquiera. Bueno, entonces, a varios quedaron presos, muchísimos. Sí, claro. Y también después lo incorporaron, como repararon. Y le dieron el grado, algunos según el grado que tenían lo iban a dar. De mayor para arriba era para general, de mayor para abajo coronel o según. Y también gente de tropa. Los que eran soldados, sargentos, los que eran sargentos suboficiales y así. Fueron 300 compañeros, no pocos. No, fue mucha gente. Inclusive estaba el general Sereni, muchos generales que fueron presos, te digo sí, porque queríamos un cambio, había como unas condiciones para un cambio, una transformación, tipo Chávez. Claro, y se dispersaron por todo el mundo. Sí, no, pero además estaba Brasil, que estaba en la dictadura, estaba bien difícil. Sí, es que fue la época de las dictaduras en América Latina, la época de que como se le conocían, que estaban gobernados por los gorilas, que se decía eran puro gorila, porque la mayoría eran muchos militares también los que habían intervenido en los golpes, entonces que ponían a la gente que les convenía. Entonces sí, ese es un episodio que yo creo que todos deberíamos de conocer, porque digamos que en Sudamérica, la parte sur de nuestra América, se tuvo que independizar de alguna forma como nosotros, de manera diferente cada quien, pero ellos se tuvieron después que volver a independizar de las dictaduras. Y ahí están todos esos resabios que en ese tiempo quedó, que todavía se siguen viviendo, pero también vamos a decir que gracias a esas dictaduras que en un momento dado expulsaron gente tan valiosa como Walter, vinieron a México y hemos recibido de ellos también muchísimo conocimiento y mucha solidaridad. Tuvieron muchos en las universidades, así en UNAM, es, sí, así es. Bueno, yo hice 2 carreras en UNAM, pero no fui maestro. Pero se ha dedicado a dar conferencias, a ser activista, habla de los procesos que pasan en América Latina, y bueno, pues él considera aquí México una segunda patria y ya tomó la nacionalidad mexicana, ya es mexicano. Ya no digo ni primera ni segunda, para mí la patria mía es América Latina, bueno, es nuestra América. Nuestra América, como decía Martí, y la patria grande, como decía Bolívar. Ahí estamos en eso. Claro. Yo creo que mi patria es todo. Claro, somos ciudadanos universales de nuestra América. Exactamente. No debería de haber ningún nombre de país ni de los pasaportes. Nosotros deberíamos de ser un pueblo solo, porque además son nuestros orígenes, ¿no? Pero bueno, no nada más vino para acá México, sino también en el 79 fue cuando te mandaron a visitar para Nicaragua. Se fue allí a... Bueno, yo pertenecía, siendo de la Fuerza Aérea, teníamos una célula del Partido Comunista de Uruguay, dentro de la Fuerza Aérea, oficiales. Fíjate. Entonces, llegando acá, también pertenecía al Partido Comunista de Uruguay, y ellos me preguntaron si quería ir a Nicaragua como piloto. Y sí fui. No me pagaron nada, por supuesto. Yo no era por eso. No, a la guerrilla. No era sí, pero estaba en la parte logística de llevar gente de un lado a otro y de llevar armas. Salíamos de Costa Rica nos ayudó, estaba creo que, ahí no me acuerdo el nombre del presidente, Otuber, no me acuerdo cómo era. Bueno,
también estuvimos al servicio de General Torrijos en Panamá, en Panamá. Para intervenir en Nicaragua. Sí, que después lo mataron, dicen que sí. Fue otro asesino, otro de los productos de la forma de que los americanos deciden intervenir en un país, que la semana pasada platicábamos, y que esa es una de las fórmulas que utilizan. Primero vienen y quieren convencer, cooptar. Si no pueden, empiezan a armar guerrillas, levantamientos y si después de plano no pueden con todas las diferentes propuestas que hacen, ya sea interviniendo a la sociedad, obviamente con los grupos de poder, los ricos, generan ese tipo de desconfort, digamos, para que puedan ellos apoyarlos. Pero ya cuando no, pues los matan, que era lo que intentaron hacer muchas veces con Hugo Chávez, ¿verdad? Pero entonces él se viene para México y como bien nos dijo, pues él entra a la universidad, a nuestra gloriosa UNAM, y ahí estudia la licenciatura en Relaciones Internacionales y después se avienta su maestría en Estudios Latinoamericanos. Su corazón siempre ha estado con América Latina y con nuestra América, y eso es muy importante porque lo ha hecho conocedor, no solo de manera práctica, como lo ha venido contando, de conocer a los países y sus procesos, viviéndolos, sino también teóricamente ha aprendido, digamos, la forma de poder interpretar con ese bagaje cultural, le permite hacer una serie de análisis y de predicciones, digamos. Que uno también vivió en la práctica, ¿no? Claro, o sea, como lo vivió y le dan los elementos simplemente en la universidad para poderlos interpretar o inclusive yo diría hasta pronosticar. Y esto es parte de lo que queremos que el día de hoy nos hables. Ya después, ya te dieron en Uruguay, en el Frente Amplio, ¿qué fue eso? ¿En el 2008? Cuando empezaron a reparar ya todos los... En 2008, sí. Okay. Pero no del Frente, bueno, cuando ganó el Frente, sí. Pero la oposición también votó a favor, fue por una ley legislativa, no fue un presidente que... No, fue un consenso que hicieron. Sí, todo menos uno que bien... Y bueno, eso le valió que... Y también a los civiles le dieron reparaciones, a los que claro. Sí. Se hizo, creo que en el país que se hizo más reparaciones. Sí. Lo que no se hizo tanto como en Argentina, que en Argentina fueron muchos torturadores y presos. Sí. En Uruguay, que fueron como 200 torturadores y demás. Nada más que 15 hubo y están en una cárcel aparte de lujo, eso es lo que es. Sí. Y después te voy a decir que lo iba a nombrar acá, pero el Frente Amplio dijo que iba a cambiar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Pero todavía sigue, que te digo que Mujica, que la gran figura, que todo Mujica, sí. Ay, no, la verdad que sí. Un desastre. Terminó diciendo que Venezuela es una dictadura. Un desastre. Mujica, el famoso que andaba con el bochito, el más famoso por el bochito que por lo que hizo. Además fue que nombró o gestionó a Almagro para ser presidente de la OEA. Sí. Mira qué fichita. Yo me digo, el vicepresidente de Venezuela en ese momento era Elías Jaua, vicepresidente en ese momento, y dijo, fíjate que no me gusta esta persona. No, pero bueno, hasta Venezuela votó, convenció a todos los Mujica. Mira lo que resultó, el peor de todos del Ministerio de Colonia, bueno, de la OEA. Sí. El peor de todos, porque el que tuvo chileno antes, Insulta no estuvo tan mal. Este fue el peor, el más al servicio de los gringos. Almagro. El golpe de Estado en Bolivia, pues él lo avaló totalmente. Sí. Y todo el homenaje que le todo hicieron votaron, ahora todo que el tiempo. falleció, le hicieron un homenaje. A la semana que está ahí, declara a Venezuela como dictadura y que hay que aplicar la Carta Democrática. A la semana que estuvo ahí. Y nosotros del Frente Amplio tuvimos bastante en contra. Como ahora el gobierno que viene de Mujica, no tiene nada que ver con la izquierda. Porque el primer presidente que fue candidato a la presidencia de la Frente Amplio fue un general Diego Sereni. Después entró un Tabaré Vázquez también, socialdemócrata, nunca hubo uno así radical. No.
¿Cómo fue yo? No hubiera llegado. No hubiera llegado. No hubiera llegado. Sí. Bueno. Perdón, sí sería, bueno, aquí le pregunto al hermano Walter, porque nos vemos allá en las partes, en relación al papel de la OEA, ¿no? Sí. En este caso, ¿no? Que siempre ha estado del lado de los gringos. Sí. En este caso sí es preocupante lo de Venezuela, lo que está pasando, y necesitamos que estar atentos todos nosotros, sí, ¿no? Sí. Porque atente contra Venezuela, atenta con todos nosotros, a Latinoamérica, ¿no? A todos los países. Si nos pegan a uno, nos pegan a todos. ¿Qué opina usted de la OEA? Pero espérame, sí, primero vamos a dejarlo que nos haga una exposición. Estaba yo hablando de su perfil, porque es importante que todos conozcamos que es una gente conocedora, que es una gente no solamente conocedora de manera como nosotros, que nos informamos por las noticias o que alguno vaya a Venezuela y regresa, pero está por unos días. Él es una persona conocedora del tema, no solamente por estudiarlo, por vivir y haber padecido muchas de las cosas, porque precisamente en los años 70, cuando él tiene que ser, cuando fue perseguido y viene todo el golpe de Estado, pues es cuando en Estados Unidos empieza la doctrina Monroe a aplicarse de manera ahora sí más rigurosa, ¿no? Entonces, pues yo le cedo la palabra a Walter para que él pueda hacernos aquí un recuento y que veamos cómo vamos que nos dé la idea de cómo se puede interpretar lo que está pasando ahorita en Estados Unidos contra Venezuela para abajo, porque esto no es una acción sola, son acciones que vienen así todas concatenadas y pues con un loco, ¿no? ¿Cuánto tiempo te parece que? El que tú quieras. Bueno. Esta es tu casa. Bueno, no sé, van a ver los lentes porque veo bien, pero también veo mal. Me pongo los lentes mejor. Está muy bien. Bueno, voy a empezar por el comienzo, que fue la doctrina Monroe en 1823. A partir de ahí, América para los americanos, pero como ellos dicen, América, ahora le pusieron el Golfo de América, ¿no? Ellos se creen que son América. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí, el primer país en ser invadido fue México. Con complicidades de algunos traidores, como siempre hay, ¿no? Ahí tenemos a Lili Telles y tenemos a Alejandro Moreno, de lo peor que puede existir. Estos no tienen patria, no tienen nada, lo único que quieren son intereses y ganar dinero y todo. En cualquier país, en otro país, eso, traición a la patria es pena de muerte, en los países más radicales. Pero ahí está. Pero la Claudita estaba muy indulgente, entonces dijo, no la vamos a administrar, pero por lo menos le correspondía que fuera a un juez y acusarla como traidora a la patria. Bueno, entonces después vinieron las invasiones, la de Guatemala, de Jacobo Arbenz en el 54, la de República Dominicana en el 68, que estaba Juan Bosch, no aceptaron que ganara la presidencia, y el coronel Camaño Deño fue el que se fue a la guerrilla, y lo mataron los gringos, pues, porque también fue invasión, eso fue invasión. Después vino la de Granada, un país bien chiquito, con una pista de aterrizaje que habían hecho los cubanos, y bueno, y después que tuve yo en Panamá con el general Torrijos, fue la invasión, pero ya se había muerto Torrijos, estaba Noriega, y había una Guardia Nacional nomás, no era un ejército armado, se llamaba Guardia Nacional. ¿Y qué pasó? Bombardearon un barrio que se llamaba Chorrillo, mataron como 500, 600 personas civiles. Para decir, no, nosotros ganamos y muy tantos muertos y todo eso. Civiles eran. Bueno, entonces eso que nos sirve de experiencia. En otros casos no fue necesario invadir países, para nada, porque las Fuerzas Armadas estaban entrenadas, equipadas y armadas para defender al imperialismo, no a los presidentes en turno. El caso emblemático fue el derrocamiento de Salvador Allende
en 1973, en septiembre, que el ejército, inclusive militares que estaban con Allende, fueron muertos, como el general Prats en Buenos Aires, fueron matados, el general Schneider, varios militares, siempre hay algunos que son buenos, pero lamentablemente la mayoría se sujeta a lo que le dicen los gringos, y también van por el dinero, ¿no? Porque sí había grandes regalos o forma de recompensas materiales. Bueno, recordemos que en esas golpes de Estado que estaban coordinados, se llamaba la Doctrina de Seguridad Nacional, y coordinados en el Plan Cóndor, que lo coordinaba Pinochet, y había asesinatos, torturas, cárcel, arrojar personas vivas de helicópteros, aviones al río. Fue una represión brutal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no ninguna garantía, si no se cambian las Fuerzas Armadas de esos países, inclusive en Colombia, el gobierno de izquierda, pero las Fuerzas Armadas vienen de Uribe, ¿no? Y ni que hablar en Ecuador. Entonces puede haber gobiernos progresistas, pero las Fuerzas Armadas responden a las decisiones del Pentágono. Entonces no hay ninguna garantía de democracia en la ciudad de eso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando surgió Chávez, hay varios países que sí formaron sus propias Fuerzas Armadas, que fue el caso de Cuba y el caso de Nicaragua, porque las Fuerzas Armadas que respondían a la dictadura de Batista y de Somoza en sus casos, fueron derrotadas totalmente. Entonces ahí se pudo, algunos militares estaban involucrados y ayudaron a reconstituir las Fuerzas Armadas. Pero ahí en ese caso sí se transformó, las Fuerzas Armadas ya respondían al pueblo, como en el caso de Cuba y Nicaragua, y Chávez ganó por elecciones, pero Chávez como militar ya sabía cómo venía la cosa. Entonces organizó el presidente Chávez un instituto de formación política que iba a ser el soporte de la fuerza de la Revolución Bolivariana. Entonces, no solamente hizo eso, sino que transformó la hipótesis, en términos militares, la hipótesis de conflicto es el enemigo probable. Y el enemigo probable ya no iba a ser el país vecino, sino, dice Chávez, el enemigo más probable es el imperialismo yanqui, que es lo que es, y sí, lo acertó, y eso lo dijo al principio. Entonces, cambió todo el armamento, Rusia lo transformó todo, todavía tienen equipos rusos y le siguen proveyendo, y se constituyó en la Fuerza Armada, tanto aviones como misiles, varias cosas, armas de mano, fusiles, todo. Es una de las Fuerzas Armadas más, mejor equipadas de América Latina. ¿Sí? Y que por eso los gringos igual quieren invadir, como ya no responden, entonces quieren invadir. Bueno, entonces en esa experiencia como militar siguió transformando las Fuerzas Armadas, poco a poco se fueron haciendo hasta que llegó el golpe de Estado de 2002. En 2002, traidores que todavía recién habían comenzado a transformar las Fuerzas Armadas, y la oligarquía, como siempre, porque nunca es nada más que los militares, siempre con la oligarquía. Por eso le llaman dictaduras cívico-militares. No son los militares solos, apoyados por la dictadura, ¿no? Como pasó en Argentina. Apoyados por la dictadura, pero son dictaduras cívico-militares. Entonces, ¿cómo se explica entonces que Venezuela, que es un país tan asediado por el imperialismo yanqui y por la posición oligárquica a su servicio, cómo se explica que los gringos tengan tantas ganas de Venezuela? No le interesa Haití es un desastre, pero no hay nada ahí. Lo que les interesa es
los enormes recursos que hay en petróleo, en tierras raras, en oro, en agua dulce, todo eso es lo que les interesa a ellos. Y dicen que no, nosotros queremos la democracia, queremos elecciones limpias, queremos que el pueblo viva en libertad. Toda mentira, lo que quieren es eso. Lo que quieren es sus recursos naturales. Para adueñarse toda esa riqueza, el imperialismo y sus cómplices vendepatrias, para derrotar a la revolución bolivariana, utilizaron las más variadas acciones como, voy a decir que utilizaron, porque no fue ahora se le ocurrió esto al narcotráfico, nunca lo había mencionado. Yo voy a mencionar algunas de las cosas que pasó. Bueno, el mencionado golpe de Estado que habían puesto a Carmona tuvo 48 horas, creo. Un oligarca de primera, ¿no? Y los militares que fueron traidores fueron corridos y presos. Y quedó la Fuerza Armada ahí, ya tuvo más cuidado en la formación de las Fuerzas Armadas y en que estuvieran, inclusive se daban clases sobre lo que era el imperialismo, porque la mayoría de la gente no sabe lo que es el imperialismo. Lo ve en la televisión y Hollywood, y qué bonito, ¿no? Y mira que dicen que ganaron, yo creí cuando era chico no habían ganado la guerra los Estados Unidos. Los Estados Unidos perdieron 320.000 soldados. Nada más que el ejército, bueno, no el ejército rojo, todo Rusia entera, porque el pueblo civil salió a combatir también. 27 millones de muertos. En China, que se conmemoró hace días la victoria sobre los japoneses, en Manchuria solo mataron a 20 millones. Así, en millones. Los gringos 320.000, nada más. Y dicen que fueron los triunfadores. Bueno, y ahora Europa, los volcados contra Rusia, como si ellos hubieran ganado, no ganaron nada. Ni los franceses fueron los primeros en rendirse. Las películas de Hollywood generan esa... Sí. La película de Hollywood no es de gratis para entretener a la gente, ya es un plan determinado. Sí. Bueno, después viene la huelga, que no podemos decir huelga, lo que le llamamos lockout es cuando son los empresarios que hacen, que duró como un año y medio, enseguida de golpes, para, digamos, afectar toda la economía, los bienes de consumo, etcétera. Bueno, después en el 14 y en el 17 hubo guarimbas que había atentado contra los soldados, contra los policías, de forma por mercenarios, y en fin, porque esta Corina Machado nunca agarró un fusil, no, ni el otro, el inmundo González, que él estuvo de embajador de Venezuela en El Salvador, ayudando a la dictadura. Y en esa época mataron al cura famoso. Sí, Arnulfo Romero. Bueno, de ahí de las guarimbas tengo yo un dato que María Corina Machado en el diciembre del 2018 se comunicó con Macri, el de derecha argentina, presidente, y con Netanyahu, mira qué personita, para formar una coalición militar con Estados Unidos e invadir Venezuela. Porque si no es por la fuerza, yo tengo la grabación acá, si no es por la fuerza, no va a caer el gobierno. No, pero ellas querían que invadan, pero todavía está allá en el exterior para que a ver si invaden. Esto están asusando de que van a invadir. Y entonces que el pueblo, además, cuando ganaron las elecciones, dice, las Fuerzas Armadas deben rebelarse. No movieron ni un pelo las Fuerzas Armadas. La Cabrina quería que se rebelaran. Ese es el intento de ellos, ¿no? No solamente las Fuerzas Armadas, sino todo el pueblo. Bueno, después las guarimbas en 2016. En 2016 hay una cosa muy importante que no la puedo pasar por alto porque es la consigna que hay sobre para derrocar al gobierno chavista. Se llama Operación Venezuela Freedom 2. Operación a Libertad Venezuela 2.
El Comando Sur, en ese caso estaba Curtis, bajo el nombre Operación Venezuela 2, hace una serie de medidas, voy a resumir porque está muy largo esto, y dice a la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, que era la oposición, que puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada. Bajo el enfoque de cerco y asfixia, también hemos acordado con los socios más cercanos del MUS, la oposición, utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza, convocar eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes oficialistas, negar créditos, etcétera, etcétera. Mantener la campaña ofensiva en el terreno propagandístico. Esto es una cosa que yo siempre dije, que para mí uno de los libros maravillosos de Lenin, para mí fue el mejor personaje de la historia, es el imperialismo, fase superior del capitalismo. Pero en ese momento no se imaginaban el efecto de la propaganda, como no había medios de difusión masivos. Él con... Esa parte no la analizó. Sí, bueno, nunca lo nombró, pero sí, qué importantes son los medios de información, sí, al servicio del gran imperio y al servicio de la oligarquía. Sí, es impresionante lo que es en Argentina, ayudando a Milei. Bueno, la propaganda. ¿Verdad? Que ahora viene lo de Maguelito. Bueno, dice, en el plano internacional hay que insistir en la aplicación de la Carta Democrática tal como hemos convenido con Luis Almagro. Bueno, secretario general de la OEA. Dice, Luis Almagro, peón del imperio, eso lo comentamos, no lo dijo este tío, es el encargado de revitalizar en la OEA, como en la OEA que nosotros llamamos Ministerio de Colonias. Eso no lo dijo Fidel, lo dijo primero el canciller Raúl Roa. La dignidad dijo, de Cuba. Sí, y después lo dijeron todos los cubanos, hasta Fidel, ¿no? Bueno, entonces, la amenaza militar por parte de Comando Sur comprueba en el texto mismo del documento. Ya no voy a leer más porque está acá, ellos tenían una serie de bases militares por ahí en Honduras, la Palmerola, en Colombia, bueno, cerca de todo eso lo iban a utilizar a los efectos si hubiera que agredir militarmente a Venezuela, y creo que todavía tienen, ya se prestó Trinidad y Tobago, se prestó también Macron entregando la isla de Guadalupe, si querían poner una base los gringos. Ese Macron, sí, el francés. ¿Cuántas son en total aproximadamente en Sudamérica de bases militares? En Sudamérica está, a pesar de estar el Petro, hay ahí como 5 o 6 bases. Sí. 4 o 5. Después la Ecuador la sacaban, Palmerona sigue en Honduras a pesar de que está ¿cómo es? La cosa. Castro. Sí. Bueno, y hay otras bases, en Uruguay sí no hay, a eso no llegaron a estar, pero están desesperados algunos por ponerla, ¿no? Y tampoco en Argentina, pero el Milei ya prácticamente entregó toda Argentina, no una base, pero le va a ir de la fregada porque se pescaron en una corrupción, allá se dice, se dice coimera, coima quiere decir Sí. soborno, exacto. Bueno, y entonces mañana hay elecciones en la provincia más grande de Argentina, que es más grande que Uruguay, tiene 300.000 kilómetros cuadrados y vive la mayor parte de la población, donde hay un gobernador que es amigo nuestro, que viene acá cada rato al seminario del PT, que se llama Axel Kicillof. Entonces, pero es parlamentaria, no sé, ahí puede, pero sería un signo de que parece que va a ganar la oposición por mucha distancia, debido a eso, ¿no? Bueno,
hubo un atentado con un dron en el 1918 en una parada militar contra el presidente Maduro. Es otra de las cosas que hicieron. Invasiones frustradas como la Operación Gedeón en 2020, con la intervención de mercenarios colombianos y gringos. Aplicación por el imperio de más de 1000 sanciones económicas y bloqueos de todo tipo. Retención de 14 toneladas de oro en Banco de Londres, que lo dejaron ahí para custodiar y se lo robaron. Incautación de las empresas petroleras Citgo, que son refinerías y estaciones de servicio que había en Estados Unidos, y se quedaron con ellas. Todo por cuestión del Guaidó, que fue nombrado en el 19 y organizó unos actos, como voy a decir, que fue primero querían entrar alimentación para los pobres venezolanos ahí, y no pudieron, no se permitió esa entrada porque ellos pensaban que ellos, al hacer eso, las Fuerzas Armadas se iban a rebelar, pero las Fuerzas Armadas de Venezuela permanecieron más fieles que nunca. Y después hubo, en ese mismo año, cuando entró Obreiro, en el 19, también en febrero, él entró en enero, y ya se empezó a organizar eso, que fue fallida en todo. Un concierto ahí, como vieron La Paz, no sé qué. Bueno, y fueron algunos cantantes de esos que están para el dinero nomás, pero sin pena ni gloria también. Acércate al micrófono. Sí. Bueno, ahora el problema de las elecciones siempre fueron un problema de que empezaron las elecciones. A pesar de eso hubo 32 elecciones, como en ningún lugar en el mundo, de las cuales una vez perdió un plebiscito un plebiscito constitucional, y también perdió la Asamblea Nacional y se entregó legalmente como fue. Ahora, esas tan cacareadas elecciones del 24, que ganaron 53 y pico a 40 y poco, que verdaderamente estuvieron, ¿cómo te puedo decir? Estuvieron avaladas por el Consejo Nacional Electoral y por el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces se le dijo a la oposición que había no nada más que estaba el inmundo, sino había también otros, y que eran como 7. Todos asistieron, leyeron las actas, digo, está bien, ganaron. Pero este inmundo no se presentó a impugnar, y después fue cacareada ya a Europa para que todos los europillos, porque la verdad que son unos subordinados tremendos de los yanquis, diciendo sí, es una dictadura, sí, hubo fraude, y no pudieron nada. Ahora están trabajando desde el exterior, y están incitando a la invasión. Bueno, desde el punto de vista económico, Venezuela cambió, porque antes se dedicaban a vender el petróleo y de ahí comprar alimentos. Hicieron una campaña, una operación para lograr la autosuficiencia alimentaria. Se lanzó el plan de vuelta a la patria, están llegando cantidad de gente ya arrepentida, que los gringos lo mandaron a la cárcel de El Salvador, que no son cárceles, eso son cosas de la Edad Media, hacinamiento, ¿no? Fueron ahí 120 venezolanos que regresaron a Venezuela y otros directamente. Mismo acá frente a la embajada estuvieron algunos y se les pagó el pasaje y se fueron para Venezuela. Bueno, en los últimos años está creciendo Venezuela, bueno, seguro, hay que ver en el estado que estaba, ¿no? Pero de un 5 o un 6% anual que va en plena recuperación. Bueno, no hace falta decir que hay un apoyo de China y de Rusia en ese aspecto. China les va a comprar cantidad de petróleo y bueno, eso ayuda. Sin embargo, aunque parezca mentira, después de esto, antes de esto, había un convenio de abrir la compañía Chevron y
ese convenio que se hizo para traer a los que estaban presos en Salvador, traerlos nuevamente. Hubo un convenio. Y lo que nunca dijeron los gringos, porque nunca lo habían dicho, allá hay, no hay democracia, es una dictadura, hay represión, todo lo que dicen. Las elecciones son falsas, todo eso. Pero jamás hablaron de que había narcotráfico. Nunca hablaron. Y ahora les van a decir que este es el jefe, no solamente de un tal de los soles, sino del Tren de Aragua, que está relacionado con la disidencia del FARC de Colombia y también del cártel de Sinaloa. Es decir, que es el jefe de todos esos cárteles, hasta de uno mexicano, ¿no? Sí. Y esto lo hacen para provocar también a Colombia y a Claudia, en el sentido de que el cártel de Sinaloa es responsabilidad de Claudia, ¿no? Y Claudia se manifestó tremendamente diciendo no hay ninguna prueba de esto que haya, que esté el tren, no sabemos, no hay ninguna prueba que haya droga en Venezuela. Además, el organismo de Naciones Unidas que tiene que ver con las drogas y la delincuencia informó desde el año 24 y parte del 25 que es un país libre de drogas en el sentido de tráfico, en el sentido de fabricación y de laboratorios. Y el gobierno ha dicho, había alguna, porque pasa el 5% por el Caribe, el 87% se va por el Pacífico, donde Venezuela no tiene ninguna, digamos, no tiene costas. Entonces, este esquizofrénico Trump, pero más bien instigado por Marco Rubio, yo creo que fue, tú te voy a dar chance, digo, me das chance, porque es odioso ese gusano, es el jefe de la gusanera de Miami, como que viene de conocer bien, junto con Ted Cruz y otros elementos de esa calaña. Entonces digo, odian lo que es todo eso. Y dice, yo vine corrido por la dictadura, dice, mis padres. Pero ¿sabes qué dictadura es? No la que él dice de Fidel. Fueron corriendo de la dictadura de Batista. Vinieron los padres de... Sí, sus papás. Sí, sus papás. De Marco Rubio. Bueno, entonces le das esa chance y dice, a ver cómo te va. Pero le está yendo horrible. Y ahora comentamos, ¿no? Y entonces se dedican a emplazar 8 barcos, un submarino atómico, helicópteros, aviones y 4.500 marines, soldados de la Marina. Bueno, eso es lo que están haciendo ahora y lo que vamos a comentar también un poquito más adelante. Es sorprendente que nunca se había utilizado eso, acusar a Maduro de narco, acusado de dictador y comunista y todo lo que quiera decir. Jamás se le ocurrió decir que era narco. Y ahora le salió eso. Como también le salió cuando el ataque a Irak de las armas de destrucción masiva. Sí, masiva. Eso es. Siempre tienen una mentirilla por ahí, los gringos. Y este Trump más mentiroso que conozco yo, que hubo en Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿por qué no van a poner las embarcaciones en el Pacífico? Donde vienen de Ecuador, que así como la ONU dice que no hay problema de narcotráfico en Venezuela, dice que el peor país en fomentar el tráfico de drogas es Ecuador, y sabemos, no lo dicen, porque ahora fue Rubio a visitar a Daniel Noboa, el padre, en las exportaciones de bananas, porque son bananeros, ahí va droga para Europa. Es el país que tiene más drogas y más tráfico. Pero ahí no invaden, como están con ellos, porque no es necesario. No es necesario. También Netanyahu, que mata niños todos los días, los tiene mutilados, desnutridos, todo. No pasa nada, ahí no hay represión, no hay nada. Ahí es porque los tremendos palestinos
son una amenaza, porque según el Dios que son los elegidos, es lo que piensan mucho en Dios, son los más cabrones que Dios, ¿verdad? El Dios de los, porque son diferentes. El Dios de Netanyahu, según la Biblia, porque la Biblia la interpreta como quieres. Ahí está, yo, por ejemplo, soy ateo, pero yo creo que Jesucristo fue una persona que vivió para, digamos, los pobres, tuvo la lucha de clases en ese momento, porque la oligarquía, los mercaderes se querían comer todo. Y lo mataron los mismos en Netanyahu. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí el asunto es que dice que, según leyó hace como un año Netanyahu, que estos es una raza que dice, según la Biblia, que hay que matar a todos, a hombres, mujeres, niños, lactantes, todo eso. Lo dijo él, lo declaró. Y dice, te matan los niños porque van a ser futuros terroristas. La verdad es que esto es una cosa, no se puede creer. Yo creo que es peor que los nazis, ¿no? No sé, o igual. Bueno, las reacciones, dijimos que, primero, que está bien armado, están haciendo una forma de defenderse muy coherente y muy científica en Venezuela y convoca al pueblo, a las milicias populares, 4 millones y algo, dice que llegan hasta 8, que todo el mundo se quiera pelear ahí. El asunto no sé si van a tener armas o no, porque si no tienen armas también es importante, pero no, para manifestarse, porque siempre el pueblo venezolano sin armas estuvo movilizado, y siempre movilizado. Las manifestaciones más grandes se han hecho ahí, defendiendo al presidente Maduro. Bueno, la presidenta Claudia dice que la vinculación del cártel mexicano de Sinaloa por parte del fiscal Bondi, que declaró, dice Claudia que eso no tiene ninguna prueba, ninguna información de nada, porque querían también meter a México y no sabíamos cómo iba a resultar esta reunión que hubo con este tipo, con el gusano con Claudia, no sé cómo lo aguantó y no se vomitó. Pero la llevaron bien, ¿no? La llevaron bien. Porque, fíjate que es importante, cuando se sentó de un lado, yo no confío mucho en De la Fuente, porque De la Fuente es medio, visitó varias veces Israel y con muchos besamanos. Cuando fue rector de la UNAM hizo acuerdos con escuelas de universidades. Sí. Se convirtió en judaísmo. Bueno, pero responden porque si no, sacan el puesto. Bueno, él fue secretario de salud del PRI, después, en el tiempo de Cedillo, creo, no, de Salinas, ¿no? Fue del PRI. No, Cedillo, sí. De Cedillo. Y después fue rector de la universidad y no estuvo muy bien actuando en la universidad. No sé por qué también esa gente, había tanta gente para poner relaciones exteriores y ponen a Pero ahí respondió cuando le dijo, lo invitó, como prácticamente dijo, lo invitó a México, a Claudia, a decir, ¿qué opinan del asunto de las drogas que hay en Venezuela? Si está bien que se ataque por la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, De la Fuente, como canciller, respondió con el artículo 80, fracción 10, 89, fracción 10, diciendo autodeterminación de los pueblos, no intervención, diálogo, no al uso de la fuerza. Ahí lo dijo, ya ahí quedó parado, no necesito decirle no estamos de acuerdo en nada. Nosotros nos pegamos a la Constitución. Y fue una cosa media diplomática, pero ahí estuvo, porque quería que apoyara el ataque a Venezuela, Claudia. Y si hubiera hecho eso, sería fatal, ¿no? Horrible. Bueno, el otro apoyo que hubo muy importante es de Rusia, por medio de un diálogo entre el canciller Lavrov y la vicepresidenta Delcy, dice que Moscú apoya a Caracas en sus esfuerzos por defender la soberanía nacional, garantizar la estabilidad institucional en la creciente presión externa.
agradeció a la vicepresidenta Delcy, que estuvimos con ella acá cuando vino, cuando fue a la OEA allá en Cancún y todo, e inclusive la mandamos a una brigada que había allá para que la custodiara y la llevaron a Cancún y todo. Me acuerdo que estuvo también en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el EME. Bueno, China está muy firme. Expresó su rechazo al patrullaje de barcos de guerra cerca de las costas de Venezuela al considerar que esta acción viola la soberanía de otros países y amenaza la paz regional. Y agrega, América Latina y el Caribe no son patio trasero de nadie. La posición china es lo que te eleva también el espíritu, ¿no? Aunque la ayuda no llegue de inmediato, pero sí. Y después, bueno, ahora voy a comentar el otro asunto que se hizo el 3 de esta semana. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, afirmó que en rueda de prensa que Pekín se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU o infrinja la soberanía y seguridad de otros países. Irán también apoya a Venezuela y condena la amenaza de Estados Unidos, violando nuevamente la Carta de la ONU. Entre los países que se adhieren al ataque figuran el de Santiago Peña, de Paraguay, que es un país que todavía reconoce a Taiwán, no a China, y es de derecha. Bueno, ahí le va a ir. Y el que estuvo encantadísimo con eso, que dice que Maduro es un narcotraficante, cuando el principal narcotraficante que hay en la región es Noboa y su familia, que hay que atacar, invadir a Venezuela. Y últimamente, como está muy desprestigiado y fuera de onda, Milei en estos días también apoyó la intervención, como todo, está totalmente entregado, regala todo, regala a su madre, regala todo, pero no le va a ir muy bien. Estamos a 1 año y medio de que tiene el gobierno y está de la patada porque se descubrió las tranzas que están haciendo ahí, ¿no? Entonces, yo quería decir bueno, bueno, el evento que se hizo por el 80 aniversario del triunfo de la China contra los japoneses, que los japoneses son lo peor, ahora son íntimos amigos de los gringos y están dispuestos a todos. Todavía que le tiraron 2 bombas atómicas, no pasa nada. Y que invadieron a China varias veces, desde antes habían invadido. Bueno, y el 3, así como el 9 de mayo fue el triunfo del Ejército Rojo sobre los nazis, ahí, con los japoneses, fue el 3 de septiembre, se conmemoran 80 años ahora. Bueno, lo que quiero decir es que aprovechando el triunfo que iba a ir gente, hay la Organización de Cooperación de Shanghái, formada por varios países. Empezaron 3 o 4 países, ya había una cantidad de países ya. Hicieron una conferencia ahí que, digamos, no sé, yo que conozco y que me intereso mucho por la política internacional, me parece que es fundamental y que es el principio del fin del imperialismo yanqui. Así es. Ellos hablan de cooperación, no como los gringos que te doy un cachito pero el otro dame todo. Yo no quiero que industrialices tú, dame materias primas, yo lo hago. Y si no te invado, aquí es por la paz. Aunque dicen ellos, aunque los gobiernos tengan una idea diferente, hay que respetar la igualdad, los países chicos y los países grandes. A mí me parece que esa unión que hay entre Putin, Xi Jinping y ahora Modi de India, que antes estaba con los gringos, pero él quería con
como quería poner sanciones a todos y aranceles, le quería poner 50% por comercial con Rusia por el petróleo. Entonces se fue, lo corrió, nos hizo un favor. Ahora, que ahí, entre esos tres países, bueno, Rusia tiene muy poquitos habitantes, tiene 150 millones, pero entre China y India y otros países de la región son más de la mitad de la humanidad. Y más de la mitad del Producto Bruto Interno ya. Entonces me parece que hoy leí en el periódico algo como que se arrepintió de Trump diciendo, le mandé a China a mis enemigos chinos, que el peor enemigo son China y Rusia, ¿no? Entonces le salió mal la jugada Pero yo creo que el futuro está ahí, en un mundo multipolar, en un mundo que no sea hegemónico como los gringos que quieren ser, como quiere ser el emperador del mundo. Además las leyes las quieren aplicar, ahora salió, o sea, estamos basándose en una ley que salió que en Venezuela el presidente es narco y quieren imponer esa ley de Estados Unidos, de Nueva York, allá. Es decir, las leyes de ellos quieren imponerlas en todo el mundo, ¿no? Es una cosa tremenda. Inclusive, una cosa, el expresidente o el exdictador, no, presidente electo, Bolsonaro, está preso porque intentó dar un golpe de Estado apenas llegaba a la presidencia Lula. Entonces está preso, pero con todas las causas justificables y que además llamó a las Fuerzas Armadas a rebelarse contra Lula y todo. Y está preso y le pone sanciones del 50% a Brasil para que lo deje libre. Fíjate, ellos quieren decidir hasta la libertad de los tipos criminales. Además, vamos a decir la verdad, este tipo llegó siendo un criminal, tiene 74 juicios que lo perdonaron a todos, no sé qué, es una bestia. A uno le dice el orangután naranja, pero ya no tan naranja porque se está quedando pelo blanco de sus broncas, ¿no? Bueno, ahora quiero decir algo nomás, y esto es tipo anecdótico, a ver cómo vamos. Ya me estoy pasando. Bueno, mira, de la lancha creo que es importante hablar. Nunca vi ni en Hollywood, ni ningún montaje como el de Mola que hizo con esa allá en Televisa, nunca vi tan burdo, tan estúpido. Ponen un barquito, fíjate, barcos que son enormes, que miden como 2 cuadras, o 200 metros, o 300, para interceptar lanchitas que llegan acá hasta allá, hasta el fondo. Es increíble. Además, la lancha se presenta en un video y después aparece de otra forma, y aparece en el día y después en la noche. Además, los gringos, bueno, además una cosa, los narcos son malos, es lo peor que hay en la humanidad, pero no son pendejos. No se va a tirar un barco con drogas. Y 11 personas, ¿para qué? Con drogas. Además, que iban a demostrar, no demostraron la droga, no mostraron quién era la gente, si eran pescadores, o si eran tipos muertos que los pusieron ahí. Cualquier cosa pudo haber sido. No se lo cree nadie. Iban a probar, ya pasaron 4 o 5 días y no pasó nada. No prueban nada. Entonces te das cuenta la catadura de esta gente que son capaces de cualquier cosa, ¿no? Además, los burros que son, porque nadie en el mundo se lo cree, nada más que los fanáticos. Entonces, yo digo, hubieran agarrado a algunos, si fuera verdad, y le decía, mira, tú tienes que decir que tu jefe es Nicolás Maduro, el Tren de Aragua, porque decían de los soles ahora. ¿Y cómo saben el Tren de Aragua? Si los mataron sin hablar con nadie, los mataron. ¿Cómo? Hicieron la confesión después de muertos. Bueno, ¿y la droga dónde está? Por lo menos, viste, cuando sacan una droga, acá mismo sacan los paquetes de drogas y los muestran. Así, la verdad que es increíble y tan burdo e infantil este coso del Tren de Aragua. Y el 87% pasa por el Pacífico y el 5% por ahí. Y sin embargo, casi toda la droga que pasa por ahí es confiscada por el gobierno
de Venezuela. Entonces, yo quería decir, ¿puedo terminar? Sí, claro, a la hora que tú quieras. Mira, quiero una cosa así, que se me pueden haber escapado. Cuando fue del Comando Sur Laura Richardson, que fue la anterior, ahora hay otro, es un almirante, decía, las enormes riquezas de América Latina y el Caribe siguen siendo, bueno, eso lo pongo entre paréntesis, para ella es su patio trasero todavía, las toma como de su pertenencia, digo yo. Dice, grandes recursos, 60% de litio, necesario para nuestra tecnología, necesario para la tecnología de Estados Unidos. Reservas de petróleo más grandes del mundo, cobre, oro, agua dulce. Lo que queda es mucho por hacer, como diciendo, lo que queda es mucho por hacer para que no se lo agarren los chinos y se lo lleven ellos, como si fuera su patrimonio. Después el Halsey, que fue nombrado Alvin Halsey, que es el actual jefe del Comando Sur, estuvo en la Argentina, así baboseándose con Milei, que no permita que los chinos vengan acá, ¿no? Porque tienen que estar con nosotros, y el otro totalmente entregado de pies y alma. ¿Sí? Entonces, pero como está tan mal ahora, tan mal catalogado por la tranza que encontró, que no sé si va a permanecer o no, ojalá que no. Bueno, recordemos que Estados Unidos tiene 800 bases militares. Yo tengo un artículo que es de todas las intervenciones, pero no que las descubrí yo, que la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento de Estados Unidos lo gozó y dijo todas las intervenciones que tuvieron. Lo que pasa es que yo le agregué el número de muertos en cada una. Sin contar la guerra mundial le conté 25 millones. Ya nada más que en Corea y Vietnam fueron más o menos 5 o 6 millones. Así que después del bombardeo allá en Yugoslavia, bueno, si empiezas a sumar, sí es eso, sin contar la guerra mundial. Bueno. Ahora esta europea, que está como líder de la Unión Europea, la caja esta, sí, esa Callas, como María Callas, la famosa soprano, dice que se está perdiendo lo que era el mundo basado en reglas, porque China se está tomando el poder. Bueno, así es como vienen las cosas. Los europeos no tienen nada de recursos, están cada vez más jodidos y quieren juntar 800.000 millones de dólares en armas para que Rusia no se venga para hasta Portugal. A Rusia no le interesa y lo dijo 1000 veces y yo lo repetí cuando hablo porque también soy especialista en Ucrania y en Rusia. Le dije 1000 veces, nosotros tenemos un territorio más grande del mundo, casi 8 millones de kilómetros, 7.5 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos una población de 150 millones de personas. ¿Para qué necesitamos más si ahí no tienen nada y nosotros tenemos todos los recursos? Cuando empiezo a hablar de Ucrania es ¿por qué? ¿Por qué Ucrania? Porque Ucrania es una cuña ahí. Lo que quieren los gringos, por el plan Randall y otros más, apoderarse de los recursos minerales y todos los recursos que tiene Rusia, el país más rico del mundo. El país tan rico que fue desde hace miles de años, fue asediado y tratado de invadir por los turcos, por los lituanos, por todos esos países, por Suecia, por Napoleón en 1812, y después por los nazis, y no pueden. Con el Ejército Rojo nadie ha podido, y ni podrán. Bueno, compañeros, quería leer una cosita acá, que me pareció muy bueno, un editorial de La Jornada, para terminar. Una frasecita, no lo voy a leer todo, pero fíjate que es oportuno. Estados Unidos, matonismo internacional.
dice unos trocitos nomás, Bueno, quieren renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra. Sí, ya lo hicieron. Era de guerra y lo cambiaron en 1947. Estados Unidos es la fuerza de combate más poderosa y letal del mundo. Lo dicen los gringos y nosotros creemos que sí. Pero no la más poderosa. La letal sí, pero la más poderosa ya no. El hundimiento de una lancha en agua del Caribe y la ejecución extrajudicial de sus tripulantes, 11, envía un mensaje inequívoco de la comunidad internacional a la Casa Blanca. Renuncia hasta la más tenue apariencia de respeto por la legalidad y se arroga el derecho, como lo llamó el secretario de Estado Marco Rubio, a asesinar a quien quiera, donde quiera, cuando quiera. Y me acuerdo cuando estaba en la escuela que yo era medio así, ¿sabes? El que quiera, cuando quiera, en la salida, nos vemos, así, amenazando como un estudiante de secundaria, tarado ese que no sirve ni para nada. Bueno, porque es inverosímil la diminuta embarcación destruida por un misil estadounidense transportando la cantidad masiva de drogas que habló Trump, o que pudiera recorrer 2.000 kilómetros, porque decían que iba para Estados Unidos. Una lanchita de esa no puede recorrer 2.000 kilómetros y no la recarga. Y con 11 tripulantes a bordo, ¿para qué? Bueno, para terminar acá. En este contexto, el secretario de Estado anunció ayer una nueva política de restricción de visados para los ciudadanos de América Central que actúan intencionalmente en nombre del Partido Comunista Chino. Ya, los chinos ya están. Le van a quitar, los que tengan contacto con China, la visa a Estados Unidos. A mí no. Yo perdí la visa porque antes, como estaba de piloto, iba siempre. Ya perdí la visa a Estados Unidos, ni la quiero, ni regalado que me manden allá. Acá en México me siento más feliz que en todo el mundo. Muchas gracias, compañeros, y disculpa por mi... Bueno, pues les vamos a abrir el micrófono para que hagan sus preguntas y las dudas que puedan tener. Y bueno, yo prefiero que pregunten todos, a los anoto y con las cosas. Sí, ok. Entonces, ¿tiene alguna duda? ¿Alguien? ¿Algún tema en específico? Dos comentarios. Excelente la exposición ahí del compañero Walter Martínez. Si quieres acercarte. Le agradecemos mucho ese resumen tan... Pues prácticamente es su biografía y además es la historia mundial de los últimos 2 siglos, ¿verdad? Entonces, excelente. Pero entonces, yo nada más agregaría 2 cosas ahí, compañero Walter Martínez. Sí. Recuerden que hubo un militar en Venezuela que le dicen el pollo, y es que está muy relacionado con lo que está sucediendo en México. Ese militar, supuestamente, los gringos... habló, pues cantó, ¿para qué? Es un cooperante, para que le bajaran la sentencia. Supuestamente era un militar, coronel muy cercano a Chávez, y que estuvo hablando allá. Es lo que está pasando ahora con México, que están mandando narcotraficantes, que están hablando, son cooperantes, resulta ser que ellos combaten el terrorismo, pero le dan un estatus de aliado, más aliado que México y China. Entonces, fíjense esa doble moral de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo sí tendría mucho cuidado en las extradiciones que está haciendo México. O sea, dice, sí, te voy a mandar 20, pero tú mándame 20 también para acá. O sea, creo que ahí fue un error de la presidenta. No tanto prohibirle el envío, sino de, a ver, dan y dando, porque la reciprocidad es, yo te mando 20, pero tú mándame 20 también. Pero porque no hay que creerle a los gringos nada, como decía Che, o sea, ni tantito así, o sea, ahí sí yo no, está como cayendo una ingenuidad. Sí se hizo la solicitud. Sí, pero eso, o sea, por ¿tú ejemplo, vas a creer a los gringos que te van a mandar 20 o algo? Pero 20 que te mandan. O sea, que venden en las esquinas, porque no hay ningún capo que haya... Pero aparte de eso son las personas, pero el dinero que, o sea, estamos hablando de miles de millones de pesos que se van a quedar ellos, es otra cosa, y no nos van a mandar nada. El que crea que nos van a mandar dinero o algunos campos, yo creo que están muy ingenuos.
ya más bien lo están liberando antes, o como el gobernador de Chihuahua, César Duarte, pues ya está bien libre a todo dar en Chihuahua. ¿Y cuánto cumplió su sentencia? Nada. Ese por un lado. Y la otra, el papel de Lula, qué vergonzoso. Sí, o sea, sí. prohibir la entrada al BRICS, a Venezuela, cuando más se necesitaba perdón. Es probable que hasta pierda las elecciones por esos detalles. Sí, 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 Y sí. ya nada más todo, compañeros. Algún día yo me gustaría hablar sobre las elecciones. Soy un fundador del Centro de Estudios de la Revolución Bolivariana desde 2006, cuando se hablaba toda esa basura de AMLO. Entonces yo fundé un centro que se llama Centro de Estudios de la Revolución Bolivariana y he estado mucho estudiando el tema de Venezuela. Y cuando quieran yo puedo hablarles sobre las elecciones, el sistema electoral de Venezuela, que es muy, muy interesante. Gracias. Claro, gracias. ¿Nombre? Bien feliz. Bien. Muy bien. ¿Qué tal, camaradas? Yo creo que en este momento, yo sigo aquí a Brújula Metropolitana desde que hace como 3 quinquenios. Y a veces pues sí. no vengo, pero sí, bueno, muchas veces no vine, pero siempre lo seguí. Entonces quisiera ahorita que hiciéramos como un corte de caja. Y después de tantos, creo que ustedes llevan como 20, ¿no, Laura? 20 más. 20 quinquenios. Entonces hagamos un corte de caja porque en todas las... siempre se tiene que juzgar la forma, el fondo, la congruencia. Y yo creo que después de todos estos expositores, el compañero Walter Martínez está en el top 3, pero yo creo que en el top 1. Entonces es increíble porque inmediatamente se ve a alguien que ha vivido, que alguien que ha estado no platicando acerca del fuego y todo esto, sino que ha estado ahí, o sea, ha sentido en su propia piel todo eso que ha pasado. Entonces creo que está en el top 3 de mis favoritos, aparte del otro top que creo es los criterios que se hicieron aquí para elegir ahora los del Poder Judicial. Estuvo buenísimo. Y no que estaban agarrando esto de la señora esta Viri Ríos, que es una chica Televisa, ¿no? Entonces estuvo muy bien eso. La otra cuestión es lo que dice el compañero ahorita, que hay una frase muy importante que por eso yo creo que sigue bloqueado Cuba, porque cuando el Che fue a Estados Unidos y les dijo, no les tenemos ni tantitito así de miedo, y ustedes nos atacan y nosotros les desaparecemos un estado, estamos armadísimos hasta los dientes. Eso es lo que nunca ha habido en el mundo. O sea, como que estamos escasos de Che Guevaras, por lo menos deberían surgir 3 o 4. Pero con los güeyes que tenemos ahora tenemos que arar, por ejemplo, con Petro, con Lula, con Maduro, con Claudia. Entonces, es lo que hay, ¿no? Yo también coincido con el maestro Walter en relación a José Mújica, que por eso, por comentar mal ahí acerca de José Mújica, me corrieron de Brújula Metropolitana y yo desaparecí Brújula Metropolitana. No, Morena Tranviarios. Y entonces, creo que es lo que está haciendo falta, sí, es un liderazgo que abarque todo, ¿sí? Ahorita los gringos, o sea, Maduro no habló hasta que no se juntaron China, India y Rusia en esta misma semana. Estaba ahí como muy bocabajeado, apenas se reunieron y inmediatamente dijo, está bien, ¿sí? Y empezaron ya se puso en su traje de guerra y empezó a poner las cosas en claro. Creo yo que ya no ha habido movilizaciones. Yo detesto las cuestiones migratorias porque creo que son esas cuestiones de migrar a otros países, es como estar avergonzado del suyo y no resolver los problemas del suyo y se van a un país ajeno. Y como dice Rodrigo González, lo peor y la más trágica historia y vulgar es que no tengan identidad de nada. Entonces, ni tienen un país, andan caminando muertos de hambre, pagan $15,000 para cruzar la frontera y con $15,000 pudieran estar haciendo empresas. ¿Te acuerdas, Laura, a Fabián, que después de porque todos andábamos con cubrebocas y entonces vino la rectora de la Universidad de Venezuela, nos invitó Xóchitl a la embajada, creo que tú no fuiste, ¿no? Entonces ahí la rectora dijo, es que nosotros tenemos alma de ricos, dijo,
Los venezolanos, como sabemos que estamos, que tenemos muchísimos recursos en oro, esmeraldas, diamantes, tenemos el Orinoco, dice, y cuando se fueron las empresas, nadie las ha podido echar a andar. No podemos hacer papel de baño, no podemos hacer tornillos, no podemos hacer esto. Entonces también muchas cosas se tienen que suceder al interior de Venezuela, y sobre todo un liderazgo que vaya despertando. Porque no es posible, por ejemplo, José Mújica, que dijo que fue guerrillero, que se la pasó toda la vida luchando, tiene todo el poder y lo único que hace es regularizar la cannabis. Entonces, andamos surgidos de Che Guevara y ojalá que aparezca uno por acá, por nuestro país, por Latinoamérica. Ya casi tuvimos uno que se llama AMLO, pero bueno, es más bien como una especie de místico, pero está bien. Gracias, maestro. Muchas gracias. Ahí tengo por contestar. ¿Cómo se llama? Yo tengo casi que un reclamo, Walter. Como miembro de las Fuerzas Armadas que tú estuviste, para mí te faltó algo explicar más bien qué papel jugó las Universidades de las Américas en la preparación de tantos militares en la ideología de la dictadura, como debe ser. Hubo acciones en Brasil, hubo acciones en Chile, en Argentina, en todos lados. Los militares preparados por la Universidad de las Américas estuvieron. Aquí mismo, yo estoy casi seguro que San Andrés Manuel se las vio negras con los militares, porque tuvo que estar negociando en una y otra forma. Y lo mismo Pepe Mujica tuvo que habérsela jugado de una manera con los militares. Al revés. Porque ¿qué país no mandó a sus militares con los gringos a ser entrenados e ideológicamente preparados para obedecer a los mismos gringos? Yo creo que ese tema es muy importante porque fue la parte operativa de la doctrina Monroe. Eso fue el quehacer, cómo armar a la gentuza, a la gente de Armada para poder hacer lo que ellos quisieran. Yo creo que ese punto lo debes de marcar, pues. ¿Sí? Seamos breves en las preguntas porque no le va a alcanzar. Somos pocos, pero todos no le va a alcanzar de Jesús, pero todos participamos. Walter, muchas gracias. Mira, yo solamente quisiera agregar a lo que has dicho y lo que vi aquí, y se los mandé a algunos compañeros, de las mayores narcoeconomías reconocidas por los organismos internacionales como la FATF, la ONU, el Departamento de Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces habla aquí de los países más beneficiados por el flujo comercial del narcotráfico. El primer lugar, ¿quién crees que está? Estados Unidos, con 500,000 millones de dólares. Islas Caimán, Reino Unido, Luxemburgo y así sucesivamente, ¿no? México ocupa el número 11, pero en esta lista que son 34 no aparece Venezuela. No está Venezuela. Entonces, esa es una, ¿no? Para agregarle ahí esta lista. Que no lo hizo Venezuela, la hizo, como te digo, hasta el Departamento de Estados Unidos. Por la otra, pues no caigamos en la trampa, ya sabemos a qué vienen. Y México, pues, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, lo dijo alguien que lo conocía bien, pues tampoco podemos así como dar pasos en falso, porque estamos rodeados de todo el sistema imperialista. Y en el caso, como comentaba el compañero, pues Obrador, sí, yo casi estoy seguro que por eso metió el ejército, porque lo querían eliminar desde la entrada.
Entonces tuvo que cubrirse de alguna manera. Y por eso se hizo mucho. Muchos queríamos que hiciera más. Sí, quedaron algunas cosas ahí pendientes, pero era normal. O sea, no justificable, pero pues hay que entender ese proceso. ¿Sí? Entonces, yo sí quería, y pedirte un favor, que sí, si pudieras explicarnos, porque en algunos comentaristas en la televisión, ¿sí? De presidente narco irregular, no propio de Venezuela, porque no ganó las elecciones, según ellos. Sí que nos explicaras un poquito en relación a la elección, ¿no? Que si es cierto que pues sus sistemas supuestamente lo supervisaron y dicen que es de los mejores en el mundo, pues ahora resulta que no ganó. Sí, claro, si nos vamos con Machado y nos vamos con este tipo de personajes, o González, pues sí, no ganó, ¿verdad? O con Guaidó, pues vimos cómo le aplaudieron en el Congreso de los Estados Unidos, junto con el presidente en la Casa Blanca, ¿no? A Guaidó. Entonces, y en Europa también. Y en Europa. Yo la dejo ahí porque el tema es bastante largo, súper interesante y nos pega, pero de frente a nosotros, ¿eh? Gracias. Bueno. Gracias, Víctor. Rápido. Bueno, un punto rápidamente que se hace patente es el papel del ejército. Es decir, yo diría, bueno, pues tal vez pudieras aportarnos una especie de valoración comparativa del papel del ejército en Venezuela, por supuesto, y en otros países, porque este papel ha formado parte de la circunstancia coyuntural a través de la cual se ha ejercido la hegemonía y en una dialéctica ha sido también el espacio en donde los pueblos también han podido defenderse. Entonces, me parece que la diversidad, o digamos este cuadro comparativo del papel del ejército en los diferentes países o sociedades es significativo, ¿no? Y en el caso de Venezuela es un caso particular que lo ha fortalecido y que ha asumido un papel político muy relevante. En el caso de México, bueno, me parece que todavía no queda muy claro cómo ha ocurrido esto. Lo decía Walter al principio, había en el caso de Venezuela que contar con el respaldo del ejército. ¿Cómo se gestiona y cómo se logra ese posicionamiento? Porque es uno de los elementos para la defensa contra la hegemonía y también es uno de los elementos a través de del cual la hegemonía interviene en los países. Entonces parece que hay una dialéctica que es importante esclarecer. Por lo demás, yo diría, es importante tomar en cuenta que Estados Unidos es un imperio, ejerce una fuerte hegemonía, en particular en América Latina. Y no podemos perder de vista eso pensando que existen instituciones nacionales capaces de contener la fuerza y la capacidad corruptora que impulsa el imperio y la hegemonía. Entonces, bueno, no lo perdamos de nada. Se me olvidó decir algo, nada más muy rápido. Hay un libro reciente, curiosamente, donde habla de los grupos narcotraficantes en Estados Unidos de Esquivel, ¿sí? Y cómo allá se maneja. Ese es chafa, ese tipo. Okay. No, bueno, a mí me gustaría hacer también una pequeña intervención haciendo jugar. No, ya les tocó su que no era una bomba, no era un misil atómico, era una panga de Tabasco, un cayuco. ¿De Tabasco? Bueno, era de Veracruz. No era bomba yucateca, dice el compañero. Oigan,
Bueno, a mí me gustaría jugar un poco el papel como del abogado del diablo y de los comentaristas que muchas veces dicen, ¿no? Que he escuchado a algunos especialistas que hablan de que, pues eso de que Estados Unidos va a venir a invadir y a apoderarse de todo el petróleo y de todos los bienes de Venezuela y demás, que es una simple, digamos, un farol, que nada más están haciendo eso de una manera para amedrentar, causar miedo y bajar las resistencias del pueblo venezolano, ¿no? Independientemente, han dicho también que, porque se ha mencionado mucho que Estados Unidos va a caer, que el imperio va a caer, pero tenemos quién sabe cuántos años ya con el que el imperio va a caer y no cae. Ahí sigue, está todo el mundo, habla de eso, se va a destruir y esa fase superior no se va a poder ver, digamos que después, ¿no? Por lo menos en nuestras generaciones. Y otro punto que también se menciona es que una de las pruebas que se supone que dan para que a Estados Unidos no vaya a atacar a Venezuela es por el número de combatientes que han enviado, Walter. Precisamente que tú lo mencionaste, 4.500, y dicen, cuando vinieron a atacar a otros de los países, simplemente duplicaron o triplicaron el monto de personas que estaban haciendo esos ataques, ¿no? Entonces ponen esos puntos y diciendo, pues lo único que están buscando es bajar la guardia y poder establecer allí una política de terror y para poderse apoderar de todo. O ya que podrían hacer una selección de pinzas. No me acuerdo cómo le llaman ellos. Es un asunto quirúrgico. Un asunto quirúrgico que se refiere, si realmente lo que les preocupa es quitar a Maduro, como habíamos hablado hace rato, en función de los dictadores que según ellos quieren quitar, mandan directamente a acabar con la persona, con el presidente de ese país, ¿no? Bueno, en este caso ponen el ejemplo, pues, de lo que hicieron en Medio Oriente, ¿no? O sea, pueden muy bien llegar y directamente matar a Maduro y quitárselo de encima y que fortalezcan a las corinas y a todos los que están ahí ahora haciendo gran barullo en Venezuela. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Sí atacarán a nuestra Venezuela o no la van a atacar? Okay. ¿Y cómo? Bueno, entonces empezamos con la pregunta. Okay. Bueno, la de Félix, primero la de Félix, primero. ¿Por qué no mandan por acá? Yo ahí me confundí un poquito porque aquí mandamos los delincuentes para allá. Pero allá Capo no puede mandar porque no hay. Los que están presos son los que venden la droguita en las esquinas nada más. Pero lo que debería mandar, después de todo el dinero, en la riqueza, una de los ingresos más grandes de capital que entra en Estados Unidos es producto del narcotráfico. Claro. Por eso les conviene el narcotráfico. Además, una cosa, no hacen nada porque la calle llena de tipos que parecen zombies, de fentanilo, y salud pública no se encarga para nada de eso, y están tirados. Es decir, vamos a suponer que un tipo se esté por suicidar, si hay una policía, si hay una persona normal, lo agarra, no, espérate, tranquilo. Estos tipos se están suicidando en vida así, tampoco. Salud pública no interviene. Hasta parece que les conviene que haya ese tipo de gente, ¿no? Cada vez están más idiotizados los gringos y con esto más. Entonces, los bancos es lo que deberían dar dinero, inclusive están reclamando dinero de lo que se llevó García Luna, ¿no? Y es legal, pero no creo que... Porque acá tampoco se hizo mucho por García Luna, lo tuvieron que agarrar allá. Por el Poder Judicial, etcétera, etcétera, y los gobiernos anteriores. Ahora, con este cambio del Poder Judicial, espero que no haya tantas cosas de perdón y, como se dice, amparos y esas cosas, ¿no? Porque la cosa no va bien. Ahora, Capo de allá no te van a mandar porque no agarraron a ninguno. No, yo decía, por decir, son políticos corruptos que se van y refugian allá. Sí, pero, que nosotros le pedimos la extradición. Sí, pero no les interesa mucho, eso sí te los mandan. Sí, no. Pero no los que están ligados al narco.
Hay cantidad, tenemos que mandar, hay tipo, por ejemplo, de la barredora, la dan a gusto, debe estar allá en Estados Unidos. No, la verdad que la crítica esa no quiero empezar en eso. La verdad que estamos jodidísimos con eso. Bueno, con respecto a Lula, Félix, coincido contigo. Yo me agarré una bronca cuando Lula vetó el ingreso, como Lula es uno de los 5 iniciales de BRICS, me agarré una bronca tremenda, porque ¿con qué derecho iba a ser Venezuela? Y además dijo que las elecciones eran fraudulentas. ¿Qué me tiene que decir? Lo que pasa es que Lula en ese momento, y Itamaraty, hay que empezar. El único gobierno que tiene un aval tremendo electoral y de aceptación en México, por mucho, 60%, tiene la aceptación 70-80%, pero Lula, por ejemplo, la mayoría del Congreso es de derecha. El presidente Alckmin es de centro, se está portando bastante bien, vino a hablar con Claudio y todo, pero no tiene la libertad. Él a veces está presionado con Biden, estaba presionado, ahora está en contra de Estados Unidos porque le pusieron las sanciones ahí a Brasil. Entonces ya está ahora hablando con Rusia, con China y le va a salir bien, porque la verdad que tiene un poder tremendo, unas riquezas también muy buenas, igual que Venezuela, y además es el país más grande, casi un continente. Entonces, sí, Lula estuvo mal, pero ahora el asesor, se llama Morín, el asesor de política internacional, dijo que repudia la Fuerza Armada contra Venezuela y que el asunto del narcotráfico se tiene que arreglar no así a la fuerza, sino en cooperación de todos los países. Eso fue un signo como acercamiento. Pero sí, eso de Lula no se lo puedo perdonar, la verdad. Como porque además cuando estuvo preso es que Venezuela se puso de su lado, o sea, sí, por seguro. Hasta traición. Además la CELAC ahora quisieron hacer una cosa defendiendo a Venezuela, pero creo que pocos se expresaron, porque está lleno de derecha también la CELAC ahora. Además la CELAC fue inaugurada acá en el gobierno de Calderón en Cancún. Sí. Bueno, como es Javier, pero no solo tú. De Mujica. La otra vez hice una conferencia sobre Mujica de 3/4 de hora más o menos. Bueno, lo que no saben ustedes, que no sabe casi, que Mujica fue un guerrillero, pero él cuando estuvo preso en el batallón Florida, que se llamaba así, ya no está más, estaba en la capital de Montevideo, allá en la capital de Montevideo, tuvo junto con otro guerrillero también, para que no vaya a decir nada, hicieron un convenio con los militares a los efectos de que, bueno, vamos a entendernos para cuando venga la democracia. Hubo un entendimiento y esto se da en los actos. Inclusive una vez vino a Guadalajara y yo fui a Guadalajara y él quería poner a los militares, por supuesto, los que estaban presos estaban viejos. Entonces habría que dejar libres a los viejitos. No, espérate. Los viejitos torturadores los vas a dejar presos. Digo, uno que roba algo, no sé, o le pegó a su mujer. Bueno, eso también es terrible. Pero me refiero que... Y últimamente, cuando estuvo en su gobierno, puso uno de la derecha a cargo del comando del ejército, que después formó un partido de derecha. Entonces, después también ahora hablaron junto con su mujer de que muchas víctimas están acusando por venganza, y no es verdad lo que dicen, contra los militares, pobrecitos militares,
De 200 que hubo torturadores, nada más hay 15 presos. Y se ponen a defender a los militares. Luego, contra la dictadura de Maduro. De Palestina no han dicho nada. Y el gobierno que fue puesto por Mujica ahora, o sugerido por Mujica, el llama Orsi, no habla nada del exterminio. No habla nada de la guerra, no habla nada de nada. Por lo menos acá dicen matan de hambre y todo. No dicen la palabra exterminio, pero sí dicen, Vasconcelos, que está representante de Naciones Unidas, de México en Naciones Unidas, ha dicho, están matando a los niños de hambre, lo ha dicho. No pronuncia la palabra genocidio, no sé por qué, porque también la Claudia se cuida mucho en ese aspecto, pero sí, además están por la formación de 2 estados, eso no queda ninguna duda. Bueno, pero Mujica, digamos, todo lo que ha hecho es defender a las Fuerzas Armadas, siempre. Y había en el programa de gobierno estaba, no mandar a militares a las escuelas del Pentágono, no a la 4ª flota de Estados Unidos en las aguas territoriales. Él hace en el Río de la Plata una maniobra con los marinos actuales y el SEAL, el Comando de Tierra, Mar y Aire de Estados Unidos, el mismo que mató a ¿cómo era? A Bin Laden, los mismos que... Bueno, es una convivencia con los militares sin transformarlos. Ahora yo hice la otra vez en Nebuzón una conferencia sobre la transformación de los militares en las Fuerzas Armadas. Fíjate que yo te nombro Prats de Chile, Schneider, dieron la vida por una transformación de Chile. El general Livio Serena en Uruguay, Chávez, ni que hablar, militar. Torrijos en Panamá. Sí, Torrijos, precisamente lo mataron. El general Juan José Torres de Bolivia. Camaño Deño, se puso en la guerrilla en República Dominicana contra los gringos. ¿Cómo se llama el de Guatemala que lo derrocaron? Jacobo Arbenz. Bueno, y puedo seguir contando. Y muchos que no figuran su nombre, pero dieron la vida. Hay muchos compañeros míos que estuvieron presos 12, 14 años y fueron torturados. Yo me salvé, porque aunque te parezca mentira, yo jugaba al fútbol bien, era el mejor en matemáticas, era el mejor en el vuelo. Entonces, me dijo el comandante en jefe, sí, tú eres medio, no decían comunista, socialista y eso, pero tú quédate calladito acá, sigue bien porque eres integrante y siempre estuviste destacado. Fue el Servicio de Inteligencia de Defensa, que estaba a cargo de un militar del ejército, fue que me mandó a detener. Y cuando fui a volar, que iba a volar todos los días, porque me dedicaba a eso, a volar, me dice el compañero, mira, te quitaron de vuelo ahora, y para mañana también, y pasado también, algo pasa. Me parece que es una cuestión política. Entonces yo de ahí me fui a la embajada. Me salvaron de la misma Fuerza Aérea, porque si no, me hubieran agarrado y hubiera quedado por lo menos 12 o 13 años preso. Bueno, Jesús, Escuela de las Américas. Bueno, la Escuela de las Américas se formó en Panamá, junto con el área del Canal de Panamá, en los tratados Torrijos-Carter, que, digamos, Carter, dentro de todo, fue uno de los presidentes más razonables o más, digamos, humanos, puedo decir. Entonces sacaron esa base y la mandaron a Georgia, Fort Bennett, llamada, y ahí siguen, ahí salieron dictadores como Videla, como Pinochet, como Hugo Barces, y toda la historia. Yo tengo una lista como de 50 que salieron de ahí. Algunos no se conocen, pero otros sí. Los presidentes de aquella época sí. Entonces, ¿cómo se hace? No mandar, porque aquí a veces hay maniobras y como hay convenio de mucho tiempo, van a las maniobras militares, las Fuerzas Armadas de aquí. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero parece que el Senado y no sé qué, hay un acuerdo. Son maniobras muy pequeñas, todo
en vista de narcotráfico, no de soberanía, pero para mí no debería haber eso. Sí, exactamente. Bueno, Venezuela, dice Víctor, Venezuela está rodeado rodeado del sistema imperialista, sí, por supuesto que sí. Ahora ya hay una cosa que hay que analizar. Yo pienso que América Latina sola no puede salir de esto, puede salir un poco, pero si no es que agarramos la onda de un mundo que cambie de sistema en forma total, para nosotros listos contra el imperialismo no vamos a poder. O te compran, o te corrompen, o te toman por la fuerza, y todavía la mayoría de las Fuerzas Armadas están adoctrinadas en el Pentágono. Acá, el esfuerzo que está haciendo con las Fuerzas Armadas no es una transformación, pero se está tratando de ponerlos en una idea de trabajo y no nada más que de represión. Por lo menos ya se ha evitado la represión. Puede haber alguna aislada, pero la represión de antes, la represión del 68 y del 71 y para adelante también. Guerra sucia. Y la guerra sucia. Bueno, hay un cambio de las Fuerzas Armadas. Yo lo veo, el cambio. Ya no están haciendo esos matanzas y masacres, pero eso va lento. Pero vuelvo a insistir, si no contamos con un sistema mundial diferente, que sea multipolar, y yo confío mucho en China, que tiene un partido comunista, que lo dije el otro día, acá mismo creo que lo dije, que sigue, aunque parezca mentiras y parezca paradójico, sigue el pensamiento de Marx. Para llegar y construir el socialismo, tiene que cumplir la misión del capitalismo. Es necesario, alguien lo dijo acá hoy, la industrialización, el progreso económico para llegar a la etapa socialista, que ellos, de acuerdo a los congresos que no han hecho el 19 y el 20, para el 2050 ya se puede empezar la etapa socialista, porque las empresas que hay ahora, las más importantes son del gobierno, y las que son particulares están totalmente controladas y le cobran impuestos digamos, muy razonables, muy buenos, a todas esas empresas que controla el Partido Comunista. Por algo le llaman Partido Comunista, pero si no, hubieran cambiado. En Rusia es distinto, pero digamos, también hay una cosa de estatismo en Rusia que tampoco se puede decir, sí, yo soy comunista, pero otra vez le dijo, yo comunista sí, pero hay que corregir con Putin. Los comunistas salvaron a la humanidad del nazismo y el ejército rojo. Y lo peor que pudo pasar en Rusia fue la destrucción de la Unión Soviética. Un poquito por la benevolencia o inocencia no sé si inocencia, porque después a dar conferencias de Gorbachev, a dar conferencias cobraba $100,000 cada una. Y Yeltsin, que fue un vendido total. Fue el peor, lo dijo Ina la otra vez, rusa. Dijo, el peor momento de Rusia fue cuando estuvo Yeltsin. Y después permitiendo que avanzara hasta los países del Pacto de Varsovia, el imperialismo avanzando, la Unión Europea, que es lo mismo que el imperio, sigue orden del imperio, ¿no? Bueno, a ver compañero, que me falta papel del ejército, ya está. Laura, dice, es el farol. Ah, bueno, sí, uno que puede ser puede ser eso, que sea un farol hollywoodense pero ellos lo que esperan no es tanto invadir, digamos, con la fuerza de las armas, porque le va a ir mal, le fue mal en todos lados. Tirar misiles sí podrían, pero también la población, digamos, todo el mundo ahora no, digamos, hay una cantidad de países, potencias mundiales, que no están en contra de que haya una masacre. Entonces, podemos ver que esto tenemos que ellos quieren que las Fuerzas Armadas se rebelen,
esté en contra de Maduro o alguno de ellos lo mate. O la población, queda poca población ahí que esté de acuerdo con Corina Machado, porque ya la toman como una traidora hasta la misma oposición. Entonces, yo creo que sí, que esto está conectado con la respuesta anterior de que el mundo tiene que cambiar en favor de todos los países iguales, chicos, grandes, que tengan la idea que sea, pero digamos de ganar, win-win, como lo dicen en inglés, porque los chinos ponen todo, la escritura en chino, ¿no? Pero después siempre ponen en inglés. Sí. Sí, siempre. Pero eso tú lo estás diciendo desde tu postura humanista y todo. Piensa sí. que con estamos lidiando es con un loco, con una sí, persona sí, que seguro. de política no tiene ni idea y que se maneja como si fuera un empresario que lo único que quiere son ganancias. Por supuesto. Sin importarles las vidas. Ahí está Palestina. Sí. Entonces por eso es bueno, pero también el Biden estaba tiraba, no decía nada en Netanyahu. El Biden, así sí, medio así. Sí, medio pero no hizo la no hace masacre de ahorita. No, sí, no, y apoyando, siguiendo apoyando, y quiere ser el premio Nobel de la Paz, pero el Biden es un corrupto y el hijo es más corrupto que está en Ucrania, como el Hunter Biden. Bueno, ahí está la cosa, está, digamos, tomar acá, no tenemos la bola de cristal, pero el mundo va cambiando, y esto del 3 de septiembre y esta semana última, fueron noticias importantísimas para la humanidad, importantísimas. Bueno, compañeros, aquí la dejo. Sí, me cansé un poco. Ya lo sé, pues sí. Le preguntaste a todo. Es excelente, ya se cansó. Me cansé. Y ahora tengo que ir a un baile. ¡Ay, qué bueno! Pero a ver. No voy. Sí, a las mujeres no se le pregunta la edad, pero a los hombres, a los compañeros sí. 85. Fíjese, mis respetos al señor por la edad que tiene. O sea, jóvenes que deberían de hacer eso, o sea, esas cosas, lo está haciendo un hombre de 85 años. Sí. Claro. No, pero algo que nace todos los días. Pero lo más impresionante es la memoria, los detalles, el conocer todo pero la información. Lo que pasa es que, mira, la jornada me tardo 2 horas en leerla porque viene la información. Después, en el YouTube de Argentina, que estoy también en el Comité de Argentina, estoy ahí. Después de Venezuela, estoy toda la semana, me voy a la embajada. De Cuba, también estoy conectado. De Uruguay también tenemos un comité acá que estamos contra el gobierno de ahora, a pesar de ser izquierda, izquierda entre comillas. Pero me dedico como 6-7 horas, porque estoy jubilado, antes no podía mucho, a estar informado y a redactar o tener la idea y analizarlo. Por eso tuviera que me metí en esa carrera, ¿no? Claro. Por vocación. Claro. Porque yo siempre fui internacionalista. Por ejemplo, había elecciones en Chile, yo tenía 20 y pico de años y no me dormí toda la noche hasta que supiera que ganara Allende. Y pasa lo mismo ahora. Mañana va a haber elecciones en Argentina y yo voy a estar hasta ver los primeros resultados sin dormirme. Y también cuando el Ecuador, que fue un fraude, la misma OEA, que ahora está en uno de Surinam, dijo que hubo grandes errores en el cómputo de votos. Además la financió como es Elon Musk, financió las elecciones con todo el dinero que tienen Daniel Noboa y todo y su familia. Así fue. Bueno, compañeros, muchas gracias. El dinero y no, muchas gracias a ti. De verdad, Walter, para nosotros es un gran honor el estar contigo hoy y sobre todo que hemos recibido una cantidad de información valiosísima y pienso que hay que revisar nuevamente la charla con él, todo lo que dijiste, y ir tomando nota para darle seguimiento puntual a todo esto que está pasando y que la gente conozca la historia de asedios que ha tenido Venezuela, para que no piensen que es actualmente algo así muy simple, ¿no? Entonces, bueno, pues déjanos darte un reconocimiento, mi querido Walter, para que por favor, Víctor, tú entrégale el reconocimiento a nuestro amigo y maestro. Me puede venir la tos, entonces el hombre se cacho. Di lo que quieras, hombre, nada más dárselo, Walter, de este lado, por favor.
para que puedan. Una foto, La palabra lo tengo ahí. a ver, sí, a esta te lo damos. No, lo dejé ahí para que no me olvide. Ah, no te preocupes. Walter, pues mira, el Círculo de Estudios de Brújula Metropolitana te otorga el presente reconocimiento y que bueno, yo no sabía que era general, pero maestro sí. Entonces, por favor, tómalo y es un honor Muchísimas de veras gracias, Víctor. que hayas venido. Y pues aquí estamos, si tú tienes 85, yo tengo 80. Así que bueno, ahí la llevamos, ya tenemos 160. No es competencia. Te voy a Oigan, pasar. pues vengan a tomarse una foto, por favor, los que quieran acá Gracias, con Walter. Bueno, Vamos gracias a por dejarla acá. Pero mientras se acomodan, nos tomamos aquí la foto con Walter. Siéntate, Walter, por favor. ¿Cómo la ven? 180 los dos. Tú siéntate, Fabián. Para que ahí junto a Walter. No se rea que va para allá. 180 más el IVA. Siéntate. Aquí al centro, 77. Pues yo no soy mexicano, ¿no? A ver, ¿cuánto que sienta por favor? Yo soy jarocho. Faltado. Sí, para que se vea quién es la ¿Quién es el? Que se vea el... Sí, ponte ahorita. Don Pedrito no quiso. No quiere don Pedrito venir. Viva Bueno, a ver, Venezuela. viva Venezuela. Venezuela. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. ¡Viva Maduro! ¡Viva! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Más ahora que viene el 15 de México, cabrón. Y Artigas, viva José Artigas, el héroe de Artigas. Viva México, cabrón. Ya viene el... Bueno, ¿De qué? Sí, Pues sí. Cuando no estaba Guerrita me vamos a acuerdo. terminar la sesión Sí. Compañera, ¿me pueden mandar y nos veremos entonces en la próxima ocasión. Sí. Gracias por acompañarnos. Una edición de... Los esperamos el próximo sábado con la conmemoración de la independencia de México y una intervención del profesor Miguel Ángel Sánchez Velasco. Así que los esperamos por aquí. Reciban un cordial saludo y nos vemos en la próxima.